en Gladys en Éxitos. El panel que tenemos contemplado es con dos especialistas justamente en el área de salud y específicamente en virus. Héctor Rangel, de hecho, es doctor en virología, investigador del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y aún no se conecta, pero esperando que eso ocurra para este panel, el doctor Unidades Urbina Medina, es también presidente de la Academia Nacional de Medicina y además, bueno, se ha especializado mucho en estos temas, muy activo durante la pandemia también, buscando colaborar con información vital. Pero por lo pronto saludamos al doctor Héctor Rangel, a quien ya tenemos conectado, y para hablar de los virus en el planeta Tierra, que bastante es un tema que se tocó durante la pandemia del coronavirus, pero que igual siempre es importante, y a propósito del Mpox, que también ha estado generando alertas en diferentes partes, algunas medidas extraordinarias para evitar el contagio, su propagación, advertencias de la Organización Mundial de la Salud, igual con el doctor Héctor Rangel, pues entender, ¿no? De esa aparición de virus, de qué depende y básicamente nosotros como poblaciones que tanto nos podemos resguardar de los virus que están como por todas partes. Bienvenido y buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros, doctor, porque la verdad es que la amenaza la tenemos ahí, ¿no? Somos vulnerables siempre, ¿o no? Siempre, es Ujú. verdad, o sea, digamos que estamos en un ambiente en el cual estamos rodeados por miles de virus diferentes, muchos de ellos no los conocemos, probablemente no nos afectan a los humanos, pero sí a otros organismos que generan un efecto indirecto sobre nosotros, pues. Pero digamos que lo que es la virósfera, que es, digamos, ese conjunto de virus que está alrededor de todos nosotros o en el planeta Tierra en general, es bastante amplia y muy desconocida. Imagínese. Es que de hecho yo creo que no pueden llegar a un número, ¿no? De los conocidos, por supuesto, sí deben tener referencia, pero de resto, como dice usted, los desconocidos o incluso las mutaciones nos hacen todavía más vulnerables. Claro, o sea, digamos, si hablas digamos, de virus de ARN, por ejemplo, como HIV, por ejemplo, ¿ok? Cuyo material genético es ARN, el ARN es mucho más inestable y tiene una tasa de mutación mucho más alta. Por eso es la dificultad para erradicar infecciones debido a virus basados en ARN o que su material genético es ARN. Y son de hecho los más preocupantes porque son los que suelen generar las pandemias. Mm. De hecho, me gustaría un poco repasar la historia de cómo la humanidad se ha ido preparando y entendiendo esa coexistencia con los virus y sus amenazas. Doctor, usted debe tener información interesante a compartir con nosotros. Bueno, mira, o sea, han habido muchísimos brotes epidémicos y pandémicos a lo largo de la historia de la humanidad. Unos de los que son típicos son el brote de influenza o la pandemia de influenza de 1918, ¿ok? Que fue llamada la gripe española, que acabó con, no sé, algo así como 50 millones de personas a nivel mundial, Ujú. y fue extremadamente grave. Y este mismo tipo de infección debida a virus de gripe aviar, básicamente H1N1, H5N1, etcétera, etcétera, que ya han sonado durante los años previos recientemente, se han repetido cíclicamente, y han afectado a un porcentaje importante de la humanidad. Quizás no al nivel de lo que pasó con la gripe española en cantidad de personas muertas en ese momento, pero sí una gran cantidad de personas afectadas. Lo mismo pasó con polio, no al nivel de matar personas, pero sí generar problemas locomotores Ujú. en niños, ¿ok? Afortunadamente se desarrollaron vacunas que han logrado contener este tipo de enfermedades e incluso erradicarlas. De Eso es importante que la gente lo entienda, o sea, las vacunas funcionan, ¿ok? No como hay los antivacunas que dicen, no, no, eso es para controlarme, para hacer cualquier cosa, para venderme. No, las vacunas sirven, curan a la gente o la Sí, protegen. al final han demostrado ser un gran recurso de protección, ¿no? Aunque hay la teoría, más bien, bueno, hasta teorías conspirativas con relación a ellas y de cómo supuestamente se han instalado en la humanidad, se han propagado virus hasta de laboratorio con una finalidad de dominación, de control, en fin, intereses ocultos que uno hasta desconoce, pero que basarían incluso la posición de algunos de rechazar las vacunas. Claro, claro, pero digamos que no hay base suficiente para decir que han salido virus de laboratorios que afecten a los humanos. Han habido datos documentados, eh, pocos,
de escape de virus de laboratorio, pero es una cosa es un escape de un virus de un laboratorio por un error humano a otra cosa que sea una introducción del virus de manera voluntaria en una población para que genere un efecto. Son dos cosas completamente diferentes. De hecho, a mí me gustaría un poco repasar también con usted el papel de los laboratorios, ¿no? El papel de los muchos laboratorios que tenemos en el mundo, bueno, por supuesto, en algunos casos son pues administrados, supervisados por gobiernos, por potencias, otros a menor escala, pues algunos países en desarrollo, pero en general también en Venezuela tenemos ese trabajo constante, arduo, para entender mejor esta comunidad infinita de virus y de bacterias y poder responder mejor. Pero en definitiva también me gustaría un poco con usted repasar lo que es la función de estos laboratorios en general y para, se supone, el resguardo de todos nosotros. Sí, bueno, si quieres podemos hacer una simplificación de los laboratorios. Tenemos, digamos, un tipo de laboratorio que tiene que ver con diagnóstico y un tipo de laboratorio que tiene que ver con investigación. Ok, entonces, en los laboratorios de diagnóstico utilizamos el material biológico para determinar cuál es el agente que puede estar generando la infección. ¿Ok? Cuál es el patógeno que está allí, que puede ser un virus, una bacteria, un hongo, un parásito, etcétera, ¿ok? Que pueden estar generando un efecto patológico en una persona. Y en los Ujú, laboratorios de investigación, lo que hacemos es tratar de entender cómo ese patógeno genera el problema que está causando en el organismo vivo, sea una planta, un humano, un animal, o qué sé yo. ¿Okay? Entonces, digamos que desde ese punto de vista, ambos laboratorios se complementan entre sí y generan una respuesta a largo plazo, a mediano plazo, dependiendo de lo que se esté estudiando en un momento y la cantidad de conocimiento que se haya acumulado al respecto del patógeno que se esté estudiando. Si es un patógeno desconocido, puede ser más lento, o dependiendo de la capacidad del laboratorio, puede darse una respuesta rápida, como fue lo que pasó con SARS en el año, ujú, en diciembre de 2019, y ya en enero de 2020 ya se sabía cuál era el patógeno, se conocía la estructura del mismo. Afortunadamente era similar a uno que ya se conocía y eso facilitó, digamos, el desarrollo de vacunas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Pero entonces, los laboratorios lo que tienen es ese enfoque, encargarse de tratar de solucionar ese tipo de problemas cuando se trata de un patógeno desconocido o cuando se trata de uno conocido para tratar de ubicar, digamos, blancos potenciales para ser afectados desde el punto de vista de farmacológico y tratar de controlar el patógeno. Entonces, digamos que la investigación básica aplicada y aplicada tienen un papel extremadamente importante en lo que es la lucha de nosotros los humanos contra los patógenos que nos pueden afectar, sea del tipo que sea, no solamente virales. claro, de hecho me imagino que ustedes dentro de las evaluaciones que hacen del trabajo que se viene haciendo, sin duda deben llegar a la conclusión de que hemos avanzado considerablemente, ¿no? Para que una pandemia como la del 2020 se haya podido superar tan rápido. Las expectativas incluso eran distintas, que iba supuestamente a demorar un poco más. Sí, sí. De hecho, digamos que cuando surge el virus, dada la capacidad de dispersión que tenía, qué tan rápido pasaba de humano a humano, y si tú ves las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud o otras páginas que puedes conseguir en la web relativamente fácil, ves que las curvas de ascenso de pacientes infectados era alarmante al inicio, gracias al desarrollo de vacunas en un tiempo relativamente rápido, entre comillas, ¿ok? Y lo voy a poner esto bien entre comillas, porque el desarrollo de este tipo de vacunas no fue de un año, no fue de 6 meses, como algunos lo plantean, sino que eso tenía probablemente 15, 20 Mm, años en desarrollo, exacto. la estructura tecnológica sobre la cual se basó esa vacuna. Lo único Mm. que se cambió fue el blanco a atacar, pero ya se sabía cómo funcionaban, cuáles eran las ventajas y desventajas de las mismas, etcétera, etcétera. Entonces, eso fue lo que permitió frenar. Si tú frenas la capacidad de duplicación del patógeno, frenas, por supuesto, la capacidad de dispersión del mismo. Y Claro. eso es lo que hace la vacuna. Porque la desventaja que tenemos hoy en día, si bien hemos avanzado en este sentido, también la globalización, su parte negativa es justamente esa comunicación que tenemos global y esa posibilidad mucho más rápida de propagación, por ejemplo, de los virus. Claro, la interconexión global te permite un transporte rápido de un Rápido. patógeno de cualquier lado del mundo al otro, pues. Es Entonces es que, rápido. es que yo recuerdo además con la pandemia del 2020 que en enero estábamos hablando del virus, ¿no? Del origen chino.
y uno sentía que estaba como distante y no había pasado ni mes y medio, 2 meses cuando ya estaba de este lado del mundo. O sea que en realidad, y nos tocó incluso hablar ahí mismo en marzo ya de cuarentena en Venezuela y de casos en Venezuela. Fue todo bastante rápido para la distancia y ahí también un poco, doctor, y ya para ir cerrando, se me acabó el tiempo, el doctor Héctor Rangel es doctor en virología, investigador del Instituto Venezolano de Investigación Científica, que es un instituto además que goza de gran prestigio en nuestro país y ahí la pregunta de expectativas de ustedes, por ejemplo, de cara a la realidad del mundo hoy en día, de esa globalización, esas amenazas, esa existencia de virus, ¿hacia dónde apuntan ustedes, por ejemplo, con las investigaciones hoy en día? Mira, nosotros, digamos que dada la enseñanza que obtuvimos con SARS, con la pandemia de COVID-19 reciente, digamos que hemos fortalecido nuestras redes de investigación con otros laboratorios a nivel nacional e internacional y eso nos permite tratar de generar respuestas rápidas. Eso Mm, es importante. O sea, nosotros no estamos aislados en un océano, sino que estamos en un conjunto de islas que tenemos que ir tocando constantemente para poder avanzar para poder hacer, o sea, si yo no puedo hacer algo y tú lo puedes hacer, yo necesito tu ayuda, yo te pido la ayuda y si hay buenos contactos, esa ayuda se da positivamente. ¿Ok? Esa es la idea. Y eso surge entre el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, Instituto Nacional de Higiene, Universidad Central de Venezuela, Universidad de los Andes, etcétera, etcétera. Todos los que estamos involucrados o que tenemos de algún tipo, de algún modo, capacidad para dar una respuesta, sea pequeña, grande, etcétera, como sea. Eso es importante porque nos vamos a enfrentar a otras pandemias. Con monkeypox no va a haber una pandemia. Yo dudo, puedo equivocarme, ok, a lo mejor mañana pasa otra cosa, pero dudo que se genere una pandemia al nivel de las pandemias que hemos vivido con VIH, por ejemplo, o con COVID-19 recientemente. mm, Pero sí va a venir eventualmente otra pandemia con otro organismo que no conocemos, que puede afectarnos fuertemente y la idea es, como institutos de investigación, estar preparados tanto desde el punto de vista de equipos como de equipos humanos para poder afrontar nuevos retos, porque va a pasar, pues, simplemente sabemos que va a pasar, lo que no estamos seguros es cuándo. sí, gracias por haber estado con nosotros, doctor Héctor Rangel, es experto en virología. Nos faltó también la opinión del doctor Unidades Urbina Medina como presidente de la Academia Nacional de Medicina y quien también está pues siempre muy activo en estos temas que estamos desarrollando el de hoy en el foro, la gravedad de los virus en el planeta Tierra, su existencia, coexistencia con nosotros y bueno, esa información siempre que ustedes como especialistas comparten es muy importante para nosotros también y dentro del papel que además nos corresponde, esa corresponsabilidad de ver cómo nos protegemos también. Gracias una vez más, vamos a hacer una pausa y en breve regresaremos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.